La historia de los intereses humanos es, en realidad, la historia de cómo los poderosos han logrado que los débiles olviden los suyos. No se trata simplemente de un problema político, ni de un error de juicio, sino de un mecanismo cultural, profundamente arraigado, que viene desde los orígenes de la civilización. Antes de que existiera el voto, antes de que las democracias fueran inventadas, ya existía una maquinaria de control, que convencía a las mayorías de que su sacrificio era necesario para sostener la grandeza de unos pocos, y esa maquinaria ha cambiado de forma, pero nunca de esencia. Ayer fue la religión, luego el nacionalismo, después la meritocracia, y hoy la ilusión del consumo y la deuda. Pensemos en los primeros imperios, en Mesopotamia. Hace más de 4000 años, los campesinos trabajaban de sol a sol en tierras que jamás les pertenecieron. Sus intereses eran claros: alimentarse, descansar, cuidar a sus familias. Sin embargo, la narrativa oficial les decía que debían entregar tributos al templo y obediencia al rey, porque sólo así los dioses protegerían a la comunidad. Lo que era una necesidad espiritual se convertía en justificación económica. Mantener a una élite religiosa y política que vivía del esfuerzo de miles. El pobre, en lugar de defender su pan y su agua, defendía pirámides de poder que no lo incluían. Egipto llevó este modelo a la perfección. Los faraones se proclamaban dioses en la tierra, y millones de esclavos y campesinos se sentían honrados de dejar su vida en la construcción de templos y tumbas. El interés verdadero de esas masas hubiera sido tener mejores viviendas, más descanso, libertad frente a los abusos, pero el relato dominante les decía que cada piedra que cargaban garantizaba el orden del cosmos. Lo más perverso no era la explotación, sino el orgullo con que la asumían. Los pobres no solo trabajaban para enriquecer a unos pocos, creían que ese sacrificio era el sentido mismo de su existencia. El Imperio Romano perfeccionó el arte de hacer olvidar los intereses de las mayorías. Los ciudadanos comunes, los esclavos y los soldados estaban convencidos de que sus vidas dependían de la grandeza de Roma. Su interés real, vivir libres de cargas excesivas, se transformó en una identidad colectiva. Yo soy parte del imperio más poderoso del mundo, y mientras entregaban impuestos y sangre, recibían a cambio el famoso pan y circo: pan para no morir de hambre, circo para no pensar en su miseria. La estrategia era tan efectiva que generaciones enteras llegaron a creer que defender los privilegios del Senado y de los patricios era defender la gloria de todos. Este patrón se repite a lo largo de la historia. El campesino medieval veía en su señor feudal a un protector, aunque fuera el mismo hombre que lo mantenía encadenado a la tierra. Los intereses del siervo hubieran sido claros: liberarse de la servidumbre, tener propiedad sobre lo que sembraba, educar a sus hijos sin depender del clero. Pero se le enseñaba que su pobreza era parte de un orden divino, y que rebelarse contra el Señor era rebelarse contra Dios. Así, el interés vital de sobrevivir y prosperar se transformaba en obediencia ciega. Lo que descubrimos en este recorrido inicial es inquietante. Los pobres nunca han dejado de tener intereses propios. Lo que ocurre es que han sido entrenados para olvidarlos, y ese entrenamiento no ocurre con cadenas ni látigos, sino con relatos, símbolos, rituales y discursos. Quien controla la narrativa, controla los deseos. Quien controla los deseos, controla los intereses. Por eso, el verdadero poder no se sostiene con la espada, sino con la creencia. Un faraón podía gobernar a millones, porque millones creían que él era un dios. Un rey podía vivir en el lujo, mientras sus súbditos pasaban hambre, porque la iglesia decía que ese orden era sagrado. Un imperio podía esclavizar pueblos enteros, porque convencía a esos pueblos de que su destino era servir a una grandeza mayor. Y hoy, aunque el mundo parezca distinto, los mecanismos no han cambiado tanto. Las élites modernas no necesitan usar cadenas de hierro, porque tienen cadenas invisibles, hechas de ideas, aspiraciones y miedos. Este es el punto de partida: entender que la pregunta no es por qué los pobres se equivocan, sino por qué los poderosos han sido tan eficaces en fabricar ilusiones que disfrazan intereses ajenos como si fueran propios. La verdadera tragedia no es la pobreza material, sino la pobreza de conciencia, que nace cuando alguien defiende con pasión aquello que lo destruye, y esa es la semilla que veremos germinar una y otra vez a lo largo de la historia. Con la caída del Imperio Romano y el nacimiento de la Edad Media, el relato de los intereses cambió de ropaje, pero no de esencia. El poder comprendió que ya no bastaba con dar pan y circo, ahora debía ofrecer salvación eterna. En un mundo marcado por hambrunas,
pestes y guerras. Los pobres no solo querían sobrevivir, ansiaban un sentido que justificara su sufrimiento, y allí entró en escena la institución más poderosa del milenio, la Iglesia. El campesino medieval vivía atado a la tierra del señor feudal, cultivando granos que en su mayoría no comería. Su interés evidente era poder retener lo que producía, tener la seguridad de que sus hijos no serían condenados a la misma servidumbre, romper las cadenas que lo ataban a un destino heredado. Sin embargo, desde los púlpitos, se repetía una idea que perforaba la mente: los pobres heredarán el reino de los cielos. Así, lo que en la tierra era injusticia, se convertía en promesa celestial. El interés real del campesino, su vida presente, quedaba subordinado a un interés abstracto en la eternidad. Los señores feudales sabían que su poder no dependía únicamente de espadas o castillos, sino de la capacidad de la Iglesia para convencer a las masas de que el orden feudal era sagrado. ¿Quién se atrevería a reclamar más pan si hacerlo era rebelarse contra Dios? Aquí nace un patrón crucial. Los pobres comienzan a ver su propia explotación, no solo como inevitable, sino como moralmente correcta. El interés inmediato de mejorar sus condiciones se diluye frente al temor de perder la salvación. Pero la manipulación no fue solo espiritual, también fue cultural y simbólica. Las fiestas religiosas, los mercados, las peregrinaciones, todos eran espacios donde el campesino experimentaba la ilusión de comunidad, aunque en realidad esa comunidad estuviera diseñada para mantenerlo en su lugar. El interés colectivo de unirse para cambiar la estructura se fragmentaba en rituales que reforzaban la sumisión. La obediencia se transformaba en virtud, la resignación en santidad, la pobreza en señal de pureza. El paso a la modernidad temprana trajo otro giro. Con el surgimiento de las ciudades y el comercio, aparecieron nuevas élites, mercaderes, banqueros, burgueses. Los intereses de los pobres ya no estaban vinculados al señor feudal, sino a un naciente sistema económico que los necesitaba como mano de obra barata. El relato cambió. Ya no se trataba de la salvación celestial, sino de la libertad del trabajo. El campesino que migraba a la ciudad encontraba fábricas y talleres donde podía vender su fuerza, pero bajo condiciones igual de duras. Su interés real, mejores salarios, jornadas humanas, derecho a descansar, era transformado en una promesa: si trabajas duro, prosperarás. Aquí se instala por primera vez el germen de la meritocracia. Los pobres, en lugar de organizarse para defender su interés común, comenzaron a creer que el éxito dependía únicamente de su esfuerzo individual. Esa creencia los hacía rivales entre sí, competidores en un juego amañado, donde siempre ganaban los mismos. El interés colectivo de la clase trabajadora se fragmentaba en aspiraciones individuales, que rara vez se cumplían, y cuando alguno ascendía, se convertía en ejemplo de que el sistema funcionaba, aunque la gran mayoría quedara atrapada en la miseria. Lo más intrigante de este periodo es cómo se consolidó la idea de que los intereses de las élites eran el interés de todos. Si un comerciante enriquecía, se decía que la ciudad prosperaba. Si un rey aumentaba impuestos para financiar guerras, se afirmaba que era para defender la nación, y los pobres, que en realidad perdían vidas y recursos, aceptaban esa narrativa, porque creían que su destino estaba unido al de los poderosos. El capítulo medieval y de la modernidad temprana nos deja una enseñanza inquietante. El poder nunca se limita a dominar cuerpos, también domina conciencias. Los pobres no solo eran explotados en el campo o en la fábrica, eran entrenados para pensar que esa explotación era necesaria, justa y hasta beneficiosa. El interés propio quedaba oculto bajo capas de religión, promesas de ascenso social y relatos nacionales, y cuando el interés desaparece de la conciencia, lo que queda es sumisión. La revolución industrial marcó un quiebre radical en la historia de la humanidad. Las máquinas de vapor, los telares mecánicos y las fábricas enunciaban un nuevo tiempo de progreso, al menos eso decía el relato oficial. Pero detrás del humo de las chimeneas y del ruido de los engranajes, lo que en realidad se gestaba era una nueva forma de despojo, la conversión de millones de campesinos en obreros dependientes, sin tierra ni autonomía. El interés evidente de esas masas desplazadas hubiera sido preservar su dignidad, exigir condiciones de vida mínimamente humanas, retener parte del valor que producían. Sin embargo, lo que ocurrió fue lo contrario. Se les convenció de que su sacrificio era el combustible del futuro. En las ciudades fabriles de Inglaterra, Francia y Alemania, hombres, mujeres y hasta niños trabajaban jornadas de 14 o 16 horas,
en ambientes insalubres, por un salario que apenas alcanzaba para sobrevivir. Su interés real, descansar, educar a sus hijos, tener seguridad en la vejez, quedaba aplastado bajo una ideología emergente. El progreso colectivo, se les repetía, que cada hilo de algodón, cada viga de hierro, cada tonelada de carbón, era un ladrillo en la construcción de una sociedad más rica y poderosa, y si ellos sufrían en el presente, era para que las generaciones futuras vivieran mejor. El capitalismo industrial no solo transformó la economía, también reconfiguró los sueños. El pobre ya no debía aspirar al cielo como en la Edad Media, sino al ascenso social a través del trabajo duro. El nuevo evangelio era la disciplina. Los relojes marcaban el tiempo de entrada y salida, y con ello se imponía la idea de que la vida de los pobres debía organizarse en torno a la productividad. El interés de vivir con libertad fue sustituido por el interés impuesto de ser eficiente. Lo más perverso era que, si el obrero fracasaba en mejorar su situación, no se cuestionaba al sistema, sino a él mismo. Se le acusaba de flojo, de vicioso, de irresponsable. Las fábricas también inventaron un tipo particular de ilusión: la identificación con el patrón. Muchos trabajadores pensaban que si la empresa crecía, ellos también crecerían. Se les inculcó la idea de que el éxito de los dueños de la producción era la garantía de su propio bienestar. La lógica era sencilla pero engañosa. Si la fábrica cerraba, ellos perdían el empleo. Por lo tanto, debían proteger la riqueza del empresario como si fuera propia. De esta manera, los obreros llegaban a defender jornadas extenuantes y salarios miserables, bajo la creencia de que lo hacían para salvaguardar su propio sustento. El interés colectivo de organizarse y luchar por mejores condiciones quedaba opacado por la ansiedad individual de conservar el puesto. La educación también se transformó en un mecanismo de domesticación. Ya no se enseñaba teología para salvar el alma, sino cálculo, lectura y disciplina para alimentar la máquina. Las escuelas se convirtieron en fábricas de obediencia. Niños que aprendían a permanecer horas sentados, a obedecer órdenes, a repetir mecánicamente lo que el maestro dictaba. El interés del pobre de educarse para ampliar su libertad se convirtió en la necesidad de entrenarse para servir mejor al sistema productivo. La escuela moderna nació, en gran parte, para formar trabajadores dóciles, no ciudadanos libres. Lo más impactante de la revolución industrial es que el discurso del progreso logró convencer a los explotados de que estaban participando en algo heroico. Los periódicos hablaban de la grandeza de la nación, de la competencia entre imperios, de la gloria de las fábricas como símbolos de modernidad. El pobre, que apenas podía alimentarse, se sentía parte de una epopeya colectiva. Estamos construyendo el futuro, pero en realidad, ese futuro tenía nombres y apellidos, y se escribía en las cuentas bancarias de una minoría. La paradoja de este capítulo histórico es brutal. Cuanto más sufrían los pobres, más se convencían de que lo hacían por un bien superior. Y esa es quizás la trampa más efectiva que el poder haya inventado: lograr que el dolor ajeno se disfrace de esperanza colectiva. Los intereses reales de los obreros, vida digna, igualdad, seguridad, quedaron enterrados bajo el mito del progreso, un mito tan poderoso que aún hoy lo seguimos repitiendo, aunque sepamos que la riqueza del mundo se concentra cada vez en menos manos. Con el avance de la modernidad y el auge de la revolución industrial, emergió un nuevo dispositivo de control que transformó la relación entre ricos y pobres. El Estado-nación, lo que antes eran reinos fragmentados, feudos o imperios dispersos, se consolidó bajo banderas, himnos y fronteras que crearon la ilusión de una comunidad homogénea. Por primera vez, un campesino en el campo y un obrero en la ciudad comenzaron a creer que tenían algo en común con el banquero, el general o el monarca. Esa ficción se llamó patria. El interés de los pobres, que siempre fue muy concreto: pan, techo, dignidad, seguridad para sus hijos, fue envuelto en un nuevo relato: la defensa de la nación. La élite necesitaba soldados para las guerras, trabajadores para la industria y contribuyentes para los impuestos, y lo consiguió con una narrativa irresistible: convencer a las masas de que estaban luchando por su tierra, su gente y su futuro. Lo cierto es que esas guerras y sacrificios rara vez eran en nombre de los intereses populares, casi siempre estaban al servicio de conquistas territoriales, disputas comerciales o ambiciones dinásticas. El siglo XIX es un claro ejemplo de este fenómeno. En Europa, millones de campesinos fueron enviados a morir en campos de batalla para defender fronteras que jamás habían cruzado. Se les decía que la patria estaba en peligro, que el enemigo amenazaba su forma de vida. Sin embargo,
La vida del pobre nunca estuvo realmente en juego. Lo que estaba en juego eran los intereses económicos de las élites industriales y coloniales. A los pobres se les pedía dar la sangre, mientras los ricos financiaban cañones, y luego se quedaban con los beneficios de la victoria. El patriotismo funcionaba como un velo. El obrero francés, que apenas tenía para comer, podía sentirse orgulloso de que Francia conquistara colonias en África. El campesino alemán, que vivía endeudado, podía inflar el pecho al escuchar que Alemania era potencia industrial. Y en América Latina, los soldados mestizos y afrodescendientes que no tenían derechos políticos morían, defendiendo repúblicas jóvenes que seguían gobernadas por las élites criollas. En todos los casos, el interés básico de los pobres, mejorar sus vidas, quedaba subsumido en la gloria de banderas que en realidad representaban fortunas ajenas. Las escuelas nacionales fueron claves en este proceso. Allí se enseñaba la historia oficial, héroes militares, batallas gloriosas, himnos y símbolos patrios. El niño pobre aprendía a venerar la bandera y a sentir orgullo de su nación, aunque esa nación nunca le devolviera nada. El interés de educarse para liberar su mente era reemplazado por el deber de servir al país, que en la práctica significaba servir a quienes lo gobernaban. El nacionalismo se convirtió en una herramienta de domesticación emocional. La patria era presentada como una madre que debía ser defendida, aunque esa madre tratara a sus hijos pobres como carne de cañón. Las guerras mundiales del siglo XX mostraron hasta dónde podía llegar este mecanismo. Millones de trabajadores y campesinos europeos, que apenas sobrevivían en condiciones miserables, fueron enviados a luchar y morir por causas que nunca fueron las suyas. El interés real de los pobres hubiera sido evitar la guerra, proteger a sus familias y exigir paz, pero la propaganda los convenció de que morir por la patria era un honor supremo, y mientras ellos morían en las trincheras, las fábricas de armamento y los bancos multiplicaban sus ganancias. El patriotismo, entonces, no fue solo un sentimiento noble, fue una sofisticada herramienta de manipulación. Los pobres pasaron de ser siervos de señores feudales a ser soldados de naciones modernas, pero en ambos casos, el resultado era el mismo: entregar su vida y su esfuerzo para sostener los intereses de una minoría privilegiada. Lo que cambió fue el lenguaje. Ya no se hablaba de obediencia a Dios o al rey, sino de sacrificio por la patria. Los intereses de los pobres han sido constantemente secuestrados por relatos colectivos que los hacen sentir parte de algo más grande. Y aunque la bandera, el himno y el escudo parecen símbolos de unión, en realidad han sido instrumentos para dividir a los pobres entre sí. Obreros franceses contra obreros alemanes, campesinos argentinos contra campesinos chilenos, soldados coloniales contra soldados colonizados, mientras las élites de ambos bandos negociaban tratados y repartían beneficios. La nación se convirtió en la nueva máscara del poder, una máscara capaz de movilizar pasiones, despertar lealtades y silenciar preguntas, porque cuando alguien cree que está luchando por su patria, rara vez se detiene a pensar si, en realidad, está defendiendo la riqueza de otros. Y esa quizá ha sido una de las formas más efectivas de lograr que los pobres sigan sacrificando sus verdaderos intereses. El siglo XX trajo consigo un nuevo giro en la manipulación de los intereses populares. Las guerras mundiales habían mostrado hasta qué punto los pobres podían morir por banderas que no les pertenecían. Pero con la llegada de la posguerra y el auge del capitalismo de masas, ya no bastaba con movilizar a la gente a través del patriotismo, era necesario algo más sofisticado: transformar sus deseos más íntimos. El sistema comprendió que la mejor forma de dominar a los pobres no era con ejércitos ni con látigos, sino con sueños prefabricados. Así nació la era del consumo. Si en la Edad Media el interés de los pobres había sido el cielo, y en la Revolución Industrial fue el ascenso social, ahora el interés sería poseer objetos que simbolizaran éxito: el automóvil, el televisor, la casa propia, la ropa de moda. Todo se convirtió en prueba de valor personal. El pobre ya no medía su dignidad en función de su libertad o de su educación, sino en función de lo que podía comprar. El verdadero interés, tener seguridad material, salud, comunidad, fue reemplazado por la obsesión de acumular bienes que en muchos casos ni siquiera necesitaba. Los medios de comunicación jugaron un rol fundamental en esta metamorfosis. La radio, el cine, la televisión y más tarde, la publicidad masiva comenzaron a dictar qué debía desear la gente. El trabajador que apenas ganaba lo suficiente para subsistir soñaba con el auto que veía en un anuncio,
con el electrodoméstico que la pantalla le mostraba como símbolo de progreso. Su interés real de mejorar el salario o de reducir las jornadas laborales quedaba silenciado frente a un interés artificial, endeudarse para parecer parte de una clase media que en la práctica apenas existía. Aquí aparece la gran trampa del crédito. Los bancos descubrieron que podían convertir la pobreza en negocio. El salario insuficiente del obrero podía complementarse con préstamos, hipotecas y tarjetas, de modo que nunca llegara a rebelarse contra el sistema, sino que se atara a él cada vez más. El interés de los pobres, vivir sin cadenas, fue sustituido por una ilusión peligrosa, ser dueño de cosas que en realidad pertenecían al banco hasta el último pago. La deuda se transformó en la nueva servidumbre, invisible pero efectiva, donde los pobres no solo entregaban su fuerza de trabajo, sino también su futuro. La cultura de masas reforzó este mecanismo con un discurso seductor. El consumo era presentado como libertad, comprar era votar con la billetera, era decidir, era ser alguien. Así, un obrero precarizado podía sentirse poderoso al adquirir un electrodoméstico a crédito, y mientras se endeudaba para sostener ese espejismo, los grandes consorcios financieros acumulaban fortunas sin precedentes. El interés del sistema era claro: mantener a las masas produciendo y consumiendo sin parar. Lo inquietante es que los pobres, convencidos de que estaban progresando, defendían ese mismo modelo como si fuera suyo. El siglo XX también perfeccionó la manipulación a través de la cultura aspiracional. El cine de Hollywood, la publicidad de Madison Avenue, la música pop, todos transmitían el mismo mensaje. El éxito era tener, no ser. El interés auténtico de la gente, relaciones sólidas, comunidad, desarrollo interior, quedó relegado, mientras los objetos ocuparon el lugar de la identidad. El pobre comenzó a definirse, no por lo que construía con otros, sino por lo que mostraba en vitrina. La paradoja era brutal: cuanto más consumía, más esclavo se volvía; cuanto más buscaba el éxito material, más se alejaba de su interés real. La sociedad de consumo, como diría el filósofo Jean Baudrillard, no ofrecía objetos para satisfacer necesidades, sino necesidades para justificar objetos. En otras palabras, el sistema inventaba carencias en la mente de los pobres, para que confundieran deseo con necesidad, gasto con progreso, deuda con libertad. El capitalismo financiero fue la culminación de este proceso. Ya no se trataba de fábricas que explotaban cuerpos, sino de bancos y mercados que hipotecaban futuros. El interés genuino de los pobres, asegurar estabilidad para las próximas generaciones, se transformó en vulnerabilidad perpetua. Las crisis económicas del siglo XX, examina, como la Gran Depresión de 1929, o la crisis del petróleo de 1973, mostraron que mientras las élites siempre encontraban maneras de proteger sus fortunas, los pobres quedaban expuestos a perderlo todo, y aún así, muchas veces salían a las calles a pedir salvar la economía, entendida como salvar a los mismos banqueros responsables de su ruina. El resultado fue devastador: millones de pobres convencidos de que defender bancos, corporaciones y mercados era defender sus propios intereses; millones que se endeudaban para sostener un estilo de vida impuesto, mientras aplaudían las políticas que reforzaban el poder de quienes los mantenían en la precariedad. La trampa estaba completa. El sistema había logrado que los pobres no solo olvidaran sus verdaderos intereses, sino que lucharan activamente contra ellos. Con el fin del siglo XX, llegó una nueva narrativa, que sedujo a las masas, con la promesa más tentadora de todas: la globalización. Se nos dijo que el mundo se había vuelto uno solo, que las fronteras se desvanecían, que la humanidad entraba en una era de conexión, prosperidad y libertad sin precedentes. Para los pobres, que habían cargado durante siglos con guerras, servidumbres y deudas, esta idea sonaba como una redención. Ahora podían soñar con acceder a los mismos bienes, derechos y oportunidades que las élites, pero lo que se presentó como una revolución de inclusión terminó siendo, una vez más, un mecanismo para domesticar intereses. La globalización transformó la vida cotidiana de millones. Los productos fabricados en Asia llegaban a los hogares de América Latina y África a precios accesibles. Las cadenas multinacionales abrían tiendas en cada esquina, ofreciendo ropa, comida y tecnología con logos que prometían estatus. Para el obrero, el campesino o el joven estudiante, el interés de asegurar una vida digna fue sustituido por una nueva ilusión: convertirse en consumidor global. Ya no se trataba de defender la tierra, el salario o el barrio. Ahora lo importante era tener acceso al teléfono de moda, a la marca internacional,
al estilo de vida exportado desde Hollywood y Silicon Valley. Detrás de esta aparente democratización del consumo, se escondía una trampa invisible: la precarización global del trabajo. Mientras las élites financieras obtenían ganancias astronómicas, trasladando fábricas a países con mano de obra barata, los pobres, en todas partes competían entre sí, en un mercado sin fronteras. El campesino latinoamericano veía caer el precio de sus cultivos frente a las importaciones subsidiadas. El obrero europeo temía perder su empleo por el traslado de la producción a Asia. El trabajador africano aceptaba condiciones miserables con tal de entrar en la cadena global. El interés común de los pobres, solidaridad, protección mutua, justicia social, fue fragmentado en una competencia feroz que enfrentó a pobres contra pobres en nombre de un sistema que beneficiaba solo a unos pocos. La propaganda de la globalización fue astuta. Se nos convenció de que éramos ciudadanos del mundo, libres para elegir, viajar, consumir y expresarnos. Pero esa libertad estaba siempre condicionada por el dinero. El interés real, liberarse de la explotación, se transformó en una falsa libertad de elección dentro de los límites del mercado. Podías elegir entre 100 marcas de zapatos, pero no podías elegir dejar de ser explotado. Podías conectarte con cualquier parte del planeta a través de Internet, pero no podías conectarte con un salario digno que garantizara tu autonomía. Lo más perverso de esta etapa fue la construcción de la libertad individual como religión moderna. El sistema neoliberal nos enseñó que el interés colectivo era sospechoso, casi peligroso. Hablar de sindicatos, justicia social o redistribución era visto como anticuado o subversivo. Lo importante era emprender, ser independiente, competir, y así, el pobre dejó de verse como parte de una comunidad explotada y empezó a imaginarse como un empresario en potencia. Aunque no tuviera capital ni oportunidades reales, su interés inmediato, un techo seguro, salud, educación, quedaba subordinado a la fantasía de que algún día sería el próximo millonario de Silicon Valley. La deuda, que ya había sido un instrumento poderoso en el siglo XX, se globalizó también. Tarjetas de crédito, microcréditos, préstamos estudiantiles, hipotecas. Cada pobre en cualquier parte del mundo podía sentirse parte del banquete global, siempre y cuando aceptara hipotecar su futuro. El interés genuino de vivir libre de cadenas fue sustituido por el interés artificial de mantener viva la ilusión de pertenencia al sistema. El inicio del siglo XXI profundizó esta trampa con la irrupción de la tecnología digital. Las redes sociales comenzaron a dictar no solo lo que los pobres consumían, sino lo que debían desear. Ahora no se trataba de tener un auto o una casa, se trataba de proyectar una imagen de éxito permanente en Instagram o TikTok. El interés real de construir comunidad, de vivir en solidaridad, quedó reducido a likes y seguidores. La identidad pasó a depender de la aprobación digital, y con ello los intereses de los pobres fueron absorbidos en un ciclo infinito de comparación y frustración. La globalización, en lugar de unir a los pueblos en un interés común, los dividió aún más. Mientras los ricos se beneficiaban de un mercado planetario sin límites, los pobres se convirtieron en engranajes reemplazables, convencidos de que participar en ese juego ya era un privilegio. El interés real, que siempre había sido la dignidad y la seguridad de la vida, quedó enterrado bajo una promesa engañosa: si trabajas duro y te adaptas, el mundo entero será tuyo. La realidad fue otra. El mundo entero se convirtió en el terreno de juego de unas cuantas corporaciones que dictan qué se produce, qué se consume y qué se sueña. En este escenario, los pobres no votan contra sus intereses, viven contra ellos, día tras día, atrapados en una narrativa que transforma cada deseo en deuda, cada aspiración en frustración, y cada sacrificio en ganancia ajena. Uno de los mayores triunfos del poder a lo largo de la historia ha sido lograr que los pobres no solo olviden sus propios intereses, sino que además se enfrenten entre sí como enemigos. Divide y vencerás. Esa ha sido la estrategia milenaria de reyes, imperios, colonizadores, burgueses, y hoy corporaciones. Y lo más inquietante es que ha funcionado con una precisión casi quirúrgica. En lugar de organizarse para reclamar justicia, los pobres terminan luchando unos contra otros por migajas. En vez de reconocer que comparten la misma precariedad, se convencen de que el vecino, el inmigrante, el compañero de trabajo o el rival político es la amenaza real. Las élites saben que, si los pobres descubrieran la fuerza de su interés común, el sistema entero tambalearía. Por eso siembran desconfianza, miedo y odio entre ellos. La historia está plagada de ejemplos.
Durante la colonización de América, los conquistadores europeos eran minoría, pero gobernaron continentes enteros, enfrentando a comunidades indígenas entre sí, lo que hubiera sido un interés común, defender la tierra y la libertad, se fragmentó en rivalidades artificiales. Españoles y portugueses no necesitaban grandes ejércitos, bastaba con alimentar viejas disputas y prometer recompensas que nunca se cumplían. El resultado fue que los pueblos originarios, en lugar de unirse, se dividieron, y así facilitaron su propia opresión. En la Edad Moderna, las monarquías utilizaban impuestos y privilegios para separar a campesinos de artesanos, a pobres rurales de pobres urbanos. El interés real, que era rebelarse contra la carga insoportable de tributos, quedaba disuelto en peleas internas por sobrevivir. En el siglo XIX, con la expansión del capitalismo, esta lógica alcanzó un nuevo nivel. Los obreros de una fábrica competían entre sí por conservar el puesto, aceptando salarios miserables con tal de no quedar fuera. El interés común de exigir mejores condiciones se diluía en la desesperación individual. El siglo XX llevó esta división al terreno político e ideológico. Las élites descubrieron que podían manipular a las masas enfrentándolas en bandos irreconciliables: comunismo contra capitalismo, izquierda contra derecha, liberales contra conservadores. En cada enfrentamiento, los pobres se sacrificaban, convencidos de estar defendiendo su identidad, cuando en realidad estaban protegiendo intereses económicos que nunca los incluían. El campesino que moría en una guerra civil lo hacía creyendo que luchaba por la patria o por la revolución, pero en el fondo servía a las élites que financiaban armas y acumulaban ganancias con el caos. En la actualidad, esta división se alimenta de discursos mediáticos y redes sociales. La élite política entendió que ya no necesita convencer a todos los pobres, basta con dividirlos en bandos. Unos creen que su enemigo es el migrante que compite por el mismo empleo, otros creen que lo es el vecino que recibe subsidios. Unos culpan a la corrupción de la izquierda, otros culpan a la avaricia de la derecha, y mientras se insultan y desgastan en debates interminables, los verdaderos dueños del poder económico siguen intocados, acumulando riquezas sin que nadie los cuestione. Lo más perverso es cómo esta fragmentación produce una ilusión de participación. El pobre siente que tiene voz, porque defiende apasionadamente a un partido o a un líder, pero su interés real, salario digno, educación de calidad, acceso a salud, vivienda justa, rara vez aparece en la agenda. Lo que domina la conversación son temas diseñados para dividir: religión, moral, identidad, patriotismo, y así, mientras los pobres gastan energías en pelear entre sí, las élites gozan del espectáculo desde arriba. La división también opera en el terreno cultural. Se fomenta la competencia entre pobres: quién tiene más seguidores, quién viste mejor, quién logra aparentar éxito en redes sociales. Esta competencia simbólica reproduce en la vida cotidiana lo que las élites necesitan: individuos aislados, incapaces de reconocerse como parte de una misma clase. El interés común se evapora en un océano de comparaciones superficiales. En este capítulo, se revela con claridad una de las trampas más eficaces del poder. Cuando los pobres se enfrentan entre sí, ya no hace falta vigilarlos, ellos mismos se convierten en guardianes de su propia cárcel, atacando a quien sufre lo mismo que ellos, defendiendo banderas que no los representan, y combatiendo por narrativas diseñadas en oficinas que jamás conocerán. El resultado es un círculo vicioso. Cuanto más divididos están, más débiles se vuelven; cuanto más débiles, más fácil es imponerles intereses ajenos. La paradoja es brutal. Los pobres creen que luchan por sus convicciones, cuando en realidad luchan contra sí mismos, y esa es la victoria más silenciosa del poder: lograr que los oprimidos se conviertan en sus propios verdugos. Si en la Edad Media, la religión sirvió como la gran justificación del sufrimiento terrenal, en el mundo moderno y contemporáneo su papel no desapareció, simplemente se transformó. La espiritualidad, que debería ser un camino de búsqueda interior y emancipación, fue capturada por instituciones y discursos que la convirtieron en un mecanismo de obediencia, y los pobres, una vez más, vieron cómo sus intereses genuinos eran desplazados por intereses diseñados desde arriba. En muchas sociedades, la religión sigue siendo el refugio de los desposeídos. El trabajador que apenas sobrevive con su salario acude al templo buscando consuelo. El campesino que perdió su tierra se aferra a la promesa de que la justicia llegará en otra vida. La madre que no puede alimentar a sus hijos se resigna al Dios proveerá. El interés real de estas personas: alimentarse, vivir en dignidad,
proteger a los suyos, queda relegado a una esperanza trascendental, que rara vez se traduce en cambios concretos, y mientras los pobres rezan por un milagro, líderes religiosos y políticos convierten su fe en capital político y económico. Las llamadas religiones modernas de mercado, como el evangelismo neoliberal o la teología de la prosperidad, son un ejemplo claro. A los pobres se les enseña que si son obedientes, si diezman, si siguen las reglas del pastor, recibirán recompensas materiales, el interés auténtico, justicia social, redistribución, equidad, queda sustituido por un interés individualista. Esperar que Dios premie el esfuerzo personal. La trampa es perfecta. El sistema económico se sacraliza, la riqueza se convierte en bendición divina, y la pobreza en castigo, o falta de fe. De este modo, los pobres terminan defendiendo con fervor religioso un orden que los mantiene en la miseria. Las ideologías políticas cumplen un papel similar. En el siglo XX, los discursos nacionalistas, liberales y hasta revolucionarios apelaron a valores morales para movilizar a las masas. Al pobre se le decía que debía sacrificarse por la libertad, por la patria, por la igualdad, y aunque en muchos casos esos movimientos lograron conquistas importantes, con frecuencia se convirtieron en nuevas cadenas. El interés colectivo de los pobres, controlar los recursos, democratizar el poder, construir sociedades justas, fue cooptado por partidos que utilizaban su energía como combustible, pero rara vez devolvían el beneficio prometido. Los discursos morales refuerzan esta dinámica. En lugar de señalar la injusticia estructural, se culpa a los pobres de su situación. Se les dice que son pobres porque no trabajan lo suficiente, porque no estudian lo suficiente, porque no se esfuerzan lo suficiente. El interés real, cambiar las condiciones materiales que los condenan a la precariedad, queda sepultado bajo una moralidad que individualiza la culpa. Así, el pobre se ve obligado a defender el sistema que lo oprime, porque cuestionarlo sería aceptar que todo lo que le enseñaron sobre esfuerzo y mérito es mentira. En América Latina, este fenómeno es particularmente evidente. Líderes políticos se presentan como salvadores morales, pastores modernos que ofrecen redención, ya sea en nombre de Dios, de la patria o de la familia tradicional. Los pobres, sedientos de certezas en medio de la incertidumbre, abrazan esos discursos, porque les ofrecen identidad, pertenencia y sentido, pero mientras cantan himnos o repiten consignas, sus verdaderos intereses, educación pública de calidad, sistemas de salud dignos, salarios justos, siguen sin ser atendidos. Lo más inquietante es cómo la moral se convierte en un arma de división. Se enfrenta a pobres contra pobres bajo pretextos religiosos o éticos. Unos defienden valores conservadores, otros luchan por agendas progresistas, y en medio de esa guerra cultural, los verdaderos beneficiados son los mismos de siempre, las élites que ven cómo las masas se desgastan peleando por símbolos, mientras ellos aseguran sus fortunas. En este capítulo, se revela entonces la continuidad histórica. Ayer fue la promesa del cielo, hoy es la promesa de la prosperidad individual o de la salvación nacional. En todos los casos, la fe y la moral son utilizadas para domesticar el interés real de los pobres, que debería ser su emancipación colectiva. Lo que podría ser una herramienta de transformación espiritual, se convierte en un grillete invisible, aceptado con devoción. La tragedia es doble. Los pobres no solo defienden intereses ajenos, sino que lo hacen convencidos de que cumplen con un mandato divino o moral, y en ese proceso, no se dan cuenta de que lo verdaderamente sagrado, la vida, la dignidad, la justicia, sigue siendo sacrificado en el altar del poder. El sistema educativo, presentado como la gran promesa de igualdad en el mundo moderno, se convirtió en realidad en uno de los instrumentos más sofisticados de domesticación de los pobres. Se les hizo creer que la escuela era el camino para salir de la miseria, que el aula era la puerta de acceso al progreso, que los libros eran llaves para un futuro distinto, y aunque el conocimiento debería haber sido un medio de emancipación, la educación institucionalizada terminó moldeando intereses a favor del sistema, no en contra de él. Durante siglos, las élites entendieron que no bastaba con controlar los cuerpos de los pobres, había que controlar también sus mentes. Por eso, cuando se masificó la educación en los siglos XIX y XX, el objetivo no fue crear pensadores libres, sino trabajadores obedientes. La escuela moderna no nació como un templo del saber, sino como una extensión de la fábrica. Horarios rígidos, timbres que marcan la entrada y la salida, materias estandarizadas, exámenes que premian la memoria y castigan la creatividad.
todo el modelo estaba diseñado para entrenar en la disciplina, no en la autonomía. El interés auténtico de los pobres, acceder al conocimiento para comprender y transformar su realidad, se convirtió en el interés impuesto de memorizar datos para conseguir un diploma que los habilitara a servir en el mercado laboral. Desde pequeños, los niños aprendieron que el objetivo de estudiar no era pensar, sino aprobar, no era cuestionar, sino obedecer, no era liberarse, sino prepararse para ser útiles, y ser útil en este contexto no significaba mejorar la comunidad, sino producir riqueza para otros. Lo más perverso fue la ilusión de movilidad social. A los pobres se les enseñó que, si estudiaban lo suficiente, podían ascender, y aunque algunos lo lograban, el sistema estaba diseñado para que la mayoría fracasara. La escuela funcionaba como una especie de filtro que legitimaba la desigualdad. Quien no avanzaba en la educación era culpado de su propio destino. El interés real de exigir igualdad estructural se convertía en un interés individualista de esforzarse más que los demás. Así, la frustración no se dirigía contra el sistema, sino contra uno mismo. En América Latina, el sistema educativo también sirvió para imponer valores coloniales y neoliberales. En lugar de enseñar a los pobres a valorar su historia, sus lenguas y sus culturas, las escuelas borraron esas raíces para reemplazarlas por modelos importados. El interés de fortalecer la identidad propia fue sustituido por la aspiración de parecerse al ciudadano moderno, funcional al mercado global. Millones de niños aprendieron a admirar héroes que no se parecían a ellos, a repetir fórmulas que no resolvían sus problemas cotidianos, y a soñar con pertenecer a un mundo que siempre los iba a rechazar. El discurso meritocrático se reforzó en las aulas, se repetía que el que quiere puede, que todo dependía del esfuerzo personal, pero al mismo tiempo, los recursos educativos estaban distribuidos de manera brutalmente desigual. Mientras las élites accedían a colegios privados con bibliotecas, laboratorios y viajes internacionales, los pobres estudiaban en aulas abarrotadas, con maestros mal pagados y sin herramientas. Aún así, el fracaso escolar era atribuido al alumno, nunca al sistema. Así, los pobres aprendieron a culparse por su propia miseria, mientras defendían con orgullo el modelo educativo que los condenaba. En el siglo XXI, con la digitalización, la promesa educativa se amplió, pero también se transformó en un mercado. Cursos en línea, universidades privadas, títulos express, todo parecía accesible, siempre y cuando los pobres se endeudaran. El interés genuino de aprender se convirtió en la obsesión por acumular certificados, muchos de los cuales no garantizan un mejor futuro. La educación se mercantilizó, y con ella, la esperanza de los pobres fue reducida a transacciones financieras. El resultado es devastador: generaciones enteras convencidas de que la escuela es el camino a la libertad, cuando en realidad muchas veces es el camino a la obediencia. Generaciones de pobres que, en lugar de ver la educación como herramienta para cuestionar el mundo, la entienden como condición para adaptarse al mismo mundo que los explota. Generaciones que creen que su interés es aprobar exámenes y obtener diplomas, cuando su verdadero interés debería ser apropiarse del conocimiento para transformar la sociedad. El sistema educativo moderno no libera, domestica, no enseña a pensar en grande, sino a pensar en lo posible dentro de un marco estrecho. No forma ciudadanos críticos, sino empleados funcionales, y mientras los pobres se convencen de que están progresando, porque acumulan títulos, las élites celebran en silencio. Han logrado que hasta el conocimiento, que debería ser el arma de emancipación, se convierta en otro instrumento de sumisión. Si el sistema educativo entrena la obediencia desde la infancia, los medios de comunicación se encargan de reforzarla durante toda la vida. La radio, la televisión, los periódicos y más tarde, las plataformas digitales, se convirtieron en los grandes arquitectos de la opinión pública. Los pobres, que deberían tener como interés central la defensa de sus derechos básicos, terminan confiando en narrativas fabricadas por conglomerados que trabajan, casi siempre, para las élites económicas y políticas. Los medios no informan, seleccionan, deciden qué mostrar, qué ocultar, qué repetir hasta el cansancio, y qué enterrar en el olvido. Un trabajador, que apenas sobrevive con su salario, debería exigir reformas laborales, pero los noticieros le dicen que el verdadero problema son los inmigrantes que le quitan el trabajo. Una madre, que no tiene acceso a un hospital digno, debería organizarse para reclamar salud pública, pero los titulares le repiten que la prioridad es fortalecer la economía para atraer inversión extranjera. Así, el interés auténtico se reemplaza por una agenda diseñada para distraer, dividir y debilitar. La propaganda política, amplificada por los medios,
perfecciona esta manipulación. A los pobres se les ofrece una narrativa en la que ellos mismos se convierten en soldados de causas que los perjudican. Cuando un gobierno anuncia recortes en programas sociales, lo justifica en nombre de la austeridad y de cuidar el futuro de la nación, y los pobres, convencidos de que la patria está en riesgo, aceptan renunciar a beneficios que eran esenciales para su supervivencia, defienden el sacrificio como si fuera virtud, cuando en realidad es una estrategia para sostener privilegios ajenos. La fuerza de los medios radica en su capacidad para moldear emociones. No apelan a la razón, apelan al miedo, a la indignación y al orgullo, el miedo a la inseguridad, el miedo a perder el empleo, el miedo al otro que amenaza la identidad. Cada noticia sensacionalista refuerza la idea de que los intereses de los pobres se reducen a mantener el orden o proteger la estabilidad, y mientras ellos se aferran a esas emociones, no perciben que los verdaderos responsables de su precariedad, banqueros, corporaciones, políticos corruptos, permanecen invisibles, protegidos por el mismo sistema mediático que fabrica enemigos imaginarios. La historia del siglo XX está llena de ejemplos. En la Alemania nazi, la propaganda convenció a millones de trabajadores desempleados de que su enemigo no era la oligarquía industrial, sino minorías étnicas y religiosas. En Estados Unidos, durante la Guerra Fría, los medios repitieron que cualquier política social era un peligro comunista, logrando que millones de pobres se opusieran a reformas que podían beneficiarlos. En América Latina, dictaduras militares utilizaron la prensa y la radio para hacer creer que la represión era necesaria para proteger la democracia. En todos estos casos, los pobres defendieron intereses que no eran suyos, porque la narrativa dominante los había programado para hacerlo. Hoy, en la era digital, la manipulación se ha sofisticado aún más. Las fake news, los algoritmos y las campañas de desinformación segmentan a las masas en burbujas ideológicas. A cada grupo de pobres se le presenta una versión distinta de la realidad, diseñada para reforzar sus prejuicios y neutralizar su capacidad crítica. El resultado es un ejército de ciudadanos polarizados, que luchan entre sí en las redes sociales, mientras los verdaderos poderes fácticos se enriquecen en silencio. El interés colectivo de unirse por mejores condiciones de vida se disuelve en una guerra cultural interminable, que beneficia solo a quienes están en la cima. Lo más perverso de este mecanismo es que los pobres sienten que están informados, cuando en realidad están adoctrinados, confunden estar expuestos a noticias con comprender la realidad, y así, defienden con pasión políticas económicas que los empobrecen, se oponen a impuestos que solo afectarían a los ricos, apoyan recortes que los dejan sin salud o educación, todo porque un medio les ha repetido, una y otra vez, que eso es lo correcto para la estabilidad del país. En el siglo XXI, surgió la manipulación de los intereses de los pobres. Encontró un disfraz tan seductor, que muchos lo abrazan con entusiasmo: el sueño del emprendimiento. Durante siglos, se les dijo a los pobres que debían obedecer a reyes, patrones o naciones. Hoy, se les dice que deben obedecer a un ideal mucho más íntimo, convertirse en su propio jefe. La narrativa es irresistible. Cualquiera, sin importar su origen, puede alcanzar la libertad financiera, si trabaja duro, si arriesga, si nunca se rinde. Pero detrás de ese discurso motivacional, se esconde una de las trampas más sofisticadas del neoliberalismo. El interés real de los pobres debería ser garantizar derechos básicos colectivos, salud, educación, vivienda, empleo digno. Pero la cultura del emprendimiento los convence de que lo único que necesitan es actitud, esfuerzo y disciplina personal. Se les dice que si no prosperan es por falta de mentalidad, no por estructuras injustas. Así, en lugar de cuestionar un sistema que concentra la riqueza, terminan culpándose a sí mismos por no alcanzar la cima. El interés colectivo de luchar por condiciones justas se reemplaza por la obsesión individual de triunfar en un mercado que casi siempre está diseñado para que pierdan. Las redes sociales y la industria del coaching empresarial alimentan esta ilusión a diario. Influencias y gurús del éxito muestran mansiones, autos de lujo y estilos de vida extravagantes, asegurando que todo eso está al alcance de cualquiera que se atreva a emprender. El joven pobre, que debería exigir oportunidades de educación y empleo, se endeuda en cursos milagrosos, compra libros de autoayuda empresarial y dedica su energía a perseguir un sueño que para la mayoría se convierte en pesadilla. El interés genuino de vivir sin precariedad se diluye en el espejismo de convertirse en millonario. Lo más perverso es que este relato convierte a los pobres en defensores del propio sistema, que los oprime.
Si creen que un día serán ricos, apoyan políticas que favorecen a los ricos. Si imaginan que algún día tendrán empleados, defienden leyes que precarizan a los trabajadores. La lógica es brutal. Los pobres empiezan a vivir como si ya fueran parte de la élite, y en ese proceso, traicionan sus propios intereses presentes. Esperan un futuro que casi nunca llega, mientras pierden la oportunidad de construir un presente digno. La cultura del emprendimiento también fragmenta a los pobres. En lugar de reconocerse como iguales con problemas comunes, se ven como competidores en una carrera donde solo uno puede llegar primero. La solidaridad desaparece. El interés común de unirse para exigir justicia social se transforma en una competencia despiadada. ¿Quién vende más? ¿Quién tiene más seguidores? ¿Quién logra aparentar más éxito? Y como en toda competencia desigual, los que ya tienen ventajas estructurales parten con kilómetros de ventaja. El capitalismo neoliberal encontró en esta narrativa un recurso invaluable: convertir la precariedad en virtud, trabajar 14 horas al día, no tener descanso, vivir endeudado para financiar un negocio improvisado. Todo eso, que debería ser denunciado como explotación, se celebra como pasión emprendedora. El interés real, descansar, compartir tiempo con la familia, vivir sin ansiedad permanente, se sacrifica en el altar de la productividad individual. América Latina ofrece un ejemplo claro. Ante la falta de empleos formales, millones de personas se lanzan a la economía informal o al microemprendimiento. Venden comida en la calle, productos por catálogo, servicios temporales, y aunque todo eso es muestra de creatividad y resiliencia, el sistema lo presenta como prueba de libertad económica. Lo que en realidad es desesperación, se convierte en cultura del rebusque, y se romantiza como ingenio popular. El interés de tener un trabajo digno con seguridad social se sustituye por la ilusión de independencia, aunque en la práctica signifique más vulnerabilidad. Lo más inquietante de esta cultura es su capacidad para domesticar el futuro. Si el pobre cree que la salvación está en el emprendimiento, no luchará por cambiar las estructuras colectivas, no exigirá mejores salarios, ni sistemas de salud robustos, ni educación gratuita y de calidad. Al contrario, aplaudirá recortes al Estado, porque cree que depender solo de sí mismo es sinónimo de libertad. En otras palabras, terminará defendiendo políticas que lo dejan aún más expuesto, convencido de que su éxito depende únicamente de su esfuerzo. En el siglo XXI, un nuevo relato comenzó a ocupar titulares, discursos políticos y campañas publicitarias: el de la crisis ambiental. Se nos dijo que la humanidad entera estaba en riesgo, que el planeta agonizaba, y que todos debíamos asumir nuestra parte de responsabilidad. El mensaje parecía noble, incluso urgente, pero escondía una trampa: convertir a los pobres en los principales culpables, y al mismo tiempo en las principales víctimas de un problema creado, en gran medida, por las élites industriales y financieras. Durante décadas, las grandes corporaciones han saqueado bosques, contaminado ríos, envenenado el aire y explotado recursos sin límites. Han acumulado fortunas inimaginables, gracias a un modelo económico depredador. Pero cuando las consecuencias se hicieron imposibles de ignorar, huracanes más violentos, incendios forestales, sequías prolongadas, los mismos responsables encontraron una estrategia brillante: disfrazarse de salvadores verdes. Hoy, bancos, petroleras y marcas de lujo hablan de sostenibilidad y lanzan campañas ecológicas, mientras los pobres cargan con los costos reales del desastre. Se les dice a las familias humildes que deben reciclar, que deben consumir menos, que deben cambiar sus hábitos de transporte. Y aunque estas acciones tienen valor simbólico, la paradoja es evidente: el interés de los pobres, que debería ser asegurar agua limpia, aire puro y tierras fértiles, se reduce a gestos mínimos, mientras las élites continúan devastando el planeta con megaproyectos extractivos, minería a gran escala y explotación petrolera. El sistema convierte a la víctima en culpable, y a los culpables en héroes de la causa ecológica. El discurso ambiental se convierte, entonces, en un nuevo campo de manipulación de intereses. En lugar de exigir justicia climática, que quienes contaminan más paguen más, que las multinacionales reduzcan sus emisiones, que los gobiernos regulen con rigor, se inculca la idea de que la responsabilidad es individual. Así, el pobre que apenas sobrevive reciclando plástico o usando bolsas de tela, cree que está salvando al planeta, mientras una sola compañía minera contamina lo que millones no podrán limpiar en siglos. La llamada transición energética ofrece otro ejemplo. Los países ricos promueven autos eléctricos, paneles solares y energías limpias, como si fueran soluciones universales. Pero,
¿Quién produce el litio, el cobre y el cobalto necesarios para esas tecnologías? Comunidades pobres en América Latina, África y Asia, que ven sus territorios explotados en nombre de una economía verde, que nunca los beneficia. El interés genuino de estas comunidades, proteger sus tierras y recursos, queda subordinado a un nuevo colonialismo disfrazado de modernidad ecológica. La crisis ambiental también se utiliza para justificar políticas que recaen desproporcionadamente sobre los pobres. Se imponen impuestos al consumo de combustible que encarecen el transporte, mientras las aerolíneas de lujo siguen volando con aviones privados. Se restringe la agricultura tradicional en nombre de la sostenibilidad, mientras las grandes agroindustrias continúan deforestando impunemente. Se criminaliza al pescador artesanal por usar redes pequeñas, mientras las flotas industriales arrasan con los océanos. El resultado es que los pobres no solo sufren más los efectos del cambio climático, sino que también son castigados por medidas que dicen salvar al planeta. Lo más perverso es cómo la ecología se ha convertido en un negocio millonario. La etiqueta orgánico, eco o sostenible se usa para vender productos caros inaccesibles para las mayorías, reforzando la desigualdad. Mientras un pequeño grupo consume alimentos saludables y energía limpia, los pobres continúan expuestos a basuras químicas, a barrios contaminados, a trabajos en minas y vertederos. Su interés real, vivir en un ambiente sano, se diluye bajo la narrativa de un ambientalismo elitista que los excluye. Una nueva forma de alienación, el ecologismo instrumentalizado. Los pobres terminan creyendo que su sacrificio es necesario para salvar la tierra, mientras las élites se lucran del desastre y se presentan como líderes verdes en foros internacionales. Es la misma lógica de siempre: el costo lo paga la mayoría, el beneficio lo disfruta una minoría. La tragedia es doble. Los pobres defienden políticas que limitan su propio acceso a energía, transporte o alimentos, convencidos de que lo hacen por un bien superior, y mientras tanto, los verdaderos responsables continúan con sus negocios intocados, cubiertos por un barniz verde que los legitima ante la opinión pública. La historia económica del último siglo demuestra un patrón inquietante. Cada crisis, lejos de ser un accidente aislado, se convierte en una oportunidad para reconfigurar el sistema a favor de las élites. Lo que para los pobres es ruina, desempleo y hambre, para los ricos suele ser reacomodo, consolidación de poder y acumulación. Y lo más impactante, no es la desigualdad del impacto, sino el modo en que se logra que los pobres acepten, e incluso defiendan, medidas que los perjudican directamente. Tomemos la Gran Depresión de 1929. Millones de trabajadores en Estados Unidos y Europa perdieron sus empleos, sus casas y sus ahorros. Sin embargo, las élites financieras que habían especulado con la bolsa no solo lograron rescatarse a sí mismas, sino que consolidaron el control del sistema bancario. El interés de los pobres debería haber sido exigir justicia, regulación y castigo a los responsables, pero el relato dominante los convenció de que debían apretarse el cinturón, de que la culpa era de quienes habían vivido por encima de sus posibilidades, y no de quienes habían manipulado el mercado. Décadas más tarde, en América Latina, las crisis de deuda de los años 80 mostraron el mismo guión. Los países, endeudados con organismos internacionales, fueron obligados a implementar programas de ajuste estructural. ¿Qué significaba eso en la práctica? Recortes en salud, educación, subsidios y servicios básicos. El interés real de los pobres, tener acceso a derechos fundamentales, fue sacrificado en nombre de estabilizar la economía. Lo paradójico es que los banqueros que prestaban dinero con tasas abusivas fueron rescatados, mientras los pueblos enteros quedaron atrapados en una década perdida de pobreza y desigualdad. El siglo XXI no fue diferente. La crisis financiera de 2008, originada en Estados Unidos por la especulación inmobiliaria, provocó millones de desahucios y desempleo masivo. Familias enteras perdieron sus casas, mientras los bancos responsables fueron rescatados con dinero público. El interés de la gente común, proteger su hogar, conservar su empleo, se sacrificó en nombre de la estabilidad del sistema financiero. Y lo más perverso es que muchos pobres defendieron esos rescates, convencidos de que si los bancos caían, toda la economía colapsaría. No se dieron cuenta de que en realidad, el sistema ya había colapsado sobre ellos. En Europa, la crisis de la deuda griega mostró cómo la narrativa se repetía. Se decía que el país debía ajustarse, que la población debía aceptar recortes brutales, y mientras los jubilados veían sus pensiones reducidas,
y los jóvenes emigraban buscando oportunidades. Los acreedores internacionales recuperaban hasta el último centavo. El interés de la élite financiera global se disfrazaba de disciplina fiscal, mientras el interés de los pobres quedaba enterrado bajo la lógica del sacrificio. América Latina volvió a vivirlo en carne propia con la inflación, las devaluaciones y los acuerdos con el FMI. Cada vez que los gobiernos aplicaban ajustes, se presentaba como un acto de responsabilidad, pero esa responsabilidad siempre era selectiva. Los ricos protegían su capital en dólares, mientras los pobres veían evaporarse sus salarios. El interés de los trabajadores de mantener su poder adquisitivo fue suplantado por un relato de cuidar la economía nacional. En realidad, se cuidaba la economía de los pocos que siempre tenían cómo blindarse. Las crisis no solo golpean lo material, también moldean lo simbólico. En medio del caos, se instala la idea de que no hay alternativa. Se les dice a los pobres que aceptar menos derechos, menos beneficios y más precariedad es inevitable, porque de lo contrario, el país quiebra, y millones lo aceptan resignados, defendiendo ajustes que significan su propio empobrecimiento. La trampa es perfecta. El interés de la élite en mantener la rentabilidad se presenta como el interés colectivo en sobrevivir. Lo más inquietante es que después de cada crisis, los ricos emergen más fuertes, compran activos a precios de remate, aprovechan privatizaciones, acumulan tierras y empresas. Mientras tanto, los pobres tardan décadas en recuperar lo perdido, y a menudo nunca lo logran. Sin embargo, muchos defienden estas políticas, convencidos de que sin sacrificio no habría futuro. Las crisis no son simplemente tragedias inevitables, son también herramientas de reconfiguración social. Cada vez que estalla una, se abre un espacio para imponer medidas que en tiempos normales serían rechazadas, y los pobres, en lugar de rebelarse, terminan aceptándolas como si fueran necesarias. Defienden su propio sacrificio, convencidos de que están cuidando un bien común, cuando en realidad lo que están cuidando es la continuidad de un sistema que nunca los incluye. De todas las narrativas que el poder ha utilizado para domesticar los intereses de los pobres, pocas han sido tan efectivas como la del miedo al caos. A lo largo de la historia, se les ha repetido que la mayor amenaza para sus vidas no son los abusos de las élites, sino la falta de orden. Así, se les convence de que es preferible vivir en una injusticia estable que arriesgarse a un cambio incierto. El miedo, más que la esperanza, se convierte en el motor de sus decisiones. En la Edad Media, este miedo se expresaba en la idea de que, sin el rey y la iglesia, el mundo caería en la anarquía demoníaca. En el siglo XIX, se les dijo a los obreros que sin fábricas no habría progreso, que sin patrón no habría empleo, que cuestionar el sistema significaba condenar a sus hijos al hambre. Y en el siglo XXI, el relato se reconfigura: sin bancos, sin corporaciones, sin vigilancia policial, sin control estatal, la sociedad supuestamente colapsaría. Los pobres terminan defendiendo a quienes los oprimen, porque temen que cualquier alternativa sea peor. Los gobiernos han sabido explotar esta emoción con precisión quirúrgica. Cada vez que hay protestas sociales, los medios las presentan como amenazas al orden. El trabajador que marcha exigiendo un salario digno es retratado como un vándalo. El joven que reclama educación pública es mostrado como un peligro para la estabilidad. Y así, otros pobres, que deberían reconocer en esas luchas un interés compartido, terminan rechazándolas, convencidos de que es mejor aguantar que desatar el caos. El miedo a la desobediencia se convierte en un freno que inmoviliza a las masas. La seguridad es el disfraz preferido de este discurso. Se repite que para vivir tranquilos es necesario más policía, más cárceles, más vigilancia, pero la paradoja es brutal. Esas medidas rara vez protegen a los pobres, más bien, los criminalizan. Barrios enteros son militarizados, comunidades enteras son tratadas como sospechosas. El interés real de los pobres, vivir sin miedo, poder salir de sus casas sin violencia ni represión, se convierte en el interés artificial de aceptar controles cada vez más estrictos que terminan oprimiéndolos, y lo hacen convencidos de que es por su seguridad. En América Latina, esta narrativa ha sido especialmente poderosa. Gobiernos autoritarios y democracias débiles han justificado estados de excepción, toques de queda y represión en nombre de la lucha contra la delincuencia. Y aunque los verdaderos problemas, desigualdad, corrupción, concentración de la riqueza, siguen intactos, muchos pobres terminan apoyando estas medidas, porque creen que sin ellas, todo se desbordaría. En lugar de exigir justicia, defienden la mano dura, aunque esa mano casi siempre caiga sobre ellos mismos.
La manipulación también se extiende al plano internacional. Se habla de guerras necesarias para garantizar la seguridad global, y los pobres son enviados a pelear batallas que no son suyas. En lugar de ver que mueren defendiendo intereses geopolíticos de élites lejanas, creen que están protegiendo a sus familias de una amenaza abstracta. Así, el miedo al enemigo externo se combina con el miedo al caos interno, y el resultado es una sumisión casi total. Lo más inquietante es que este discurso se autorrefuerza. Cuanto más se acepta la represión, más crece la sensación de inseguridad, porque el sistema necesita mantener vivo el miedo para justificar sus excesos, y los pobres, atrapados en ese círculo, terminan pidiendo más control, más vigilancia, más restricciones, convencidos de que están defendiendo su interés, cuando en realidad lo que defienden es el interés de quienes necesitan mantenerlos bajo control. Si hay un recurso que el poder ha sabido explotar con maestría, es la esperanza en el futuro. A lo largo de la historia, a los pobres se les ha prometido que el sacrificio de hoy se traducirá en bienestar mañana. Esa promesa, repetida en múltiples formas, celo, progreso, modernidad, desarrollo, ha funcionado como el combustible de su paciencia, y aunque ese mañana rara vez llega, la expectativa se renueva con cada generación, atrapando a las mayorías en un ciclo interminable de espera. En la Edad Media, esa esperanza se anclaba en el más allá. Sufrir en la tierra era garantía de gloria en el cielo. En la Revolución Industrial, se trasladó al progreso material. Trabajar largas jornadas en condiciones miserables se justificaba como la semilla de un futuro próspero para la nación. En el siglo XX tomó la forma de la modernización. Aceptar ajustes económicos, recortes y precariedad era necesario porque el país crecerá mañana. Y en el siglo XXI se viste de innovación tecnológica y globalización. Soportar salarios bajos, deudas y pérdida de derechos se presenta como un peaje inevitable hacia un futuro digital que supuestamente beneficiará a todos. La esperanza en el futuro convierte a los pobres en guardianes de un tiempo que nunca llega. Se levantan cada día convencidos de que, con esfuerzo y sacrificio, sus hijos vivirán mejor, y aunque esa aspiración es legítima, el sistema se aprovecha de ella, porque en lugar de garantizar mejoras reales en el presente, les entrega un relato que siempre pospone la recompensa. El interés genuino, vivir con dignidad aquí y ahora, queda subordinado a la espera de un mañana abstracto. Los gobiernos han perfeccionado este mecanismo. En cada crisis, se repite que es necesario ajustarse para asegurar el futuro. Se recortan programas sociales, se privatizan servicios, se congelan salarios, siempre con el mismo argumento: hoy dolerá, pero mañana será mejor. El problema es que ese mañana nunca llega, las generaciones se suceden, y los pobres siguen esperando el fruto de un sacrificio que en realidad solo engorda las cuentas de las élites. El discurso del progreso también se presenta como destino inevitable. Se dice que el tren de la modernidad no espera, que quien se opone al desarrollo se queda atrás. Así, los pobres aceptan proyectos que destruyen sus tierras, contaminan sus aguas o desplazan a sus comunidades, convencidos de que es por el bien del futuro. Pero ese futuro, cuando llega, casi siempre pertenece a otros, a los inversionistas, a las empresas, a los políticos que se presentan como arquitectos del progreso. En el ámbito personal, la promesa del futuro se traduce en mérito individual. Estudia ahora, aunque pases hambre, y mañana tendrás éxito. Trabaja sin descanso, aunque nunca veas a tu familia, y mañana serás libre. Aguanta salarios miserables, porque mañana vendrá el ascenso, pero ese mañana se convierte en una zanahoria inalcanzable, que siempre está un paso más allá. Los pobres envejecen, esperando un premio que nunca llega, y cuando miran atrás, descubren que su vida fue un sacrificio continuo en nombre de un futuro que se disolvió en humo. La esperanza en el futuro también ha sido utilizada como arma política. Líderes de todo signo prometen cambios profundos. Más adelante, cuando haya condiciones, cuando la economía crezca, cuando se logre la paz, los pobres aceptan esperar, porque creen que por fin alguien está pensando en ellos. Pero mientras esperan, el presente se degrada, hospitales colapsan, escuelas se caen, barrios enteros se hunden en la pobreza, y aún así, defienden con fervor esa promesa, convencidos de que si renuncian a ella, renuncian a la única posibilidad de redención. El problema no es la esperanza en sí, sino su manipulación. El futuro debería ser una construcción colectiva, basada en acciones concretas en el presente, pero cuando se convierte en un relato vacío, se transforma en una cárcel invisible. Los pobres viven atrapados en una línea de tiempo,
donde siempre son protagonistas del sacrificio, nunca de la recompensa. El mañana funciona como una excusa eterna para justificar la miseria del hoy. La historia que hemos recorrido muestra un patrón inquietante y al mismo tiempo revelador. Los pobres nunca han dejado de tener intereses propios: dignidad, libertad, justicia, seguridad material. Pero a lo largo de los siglos, esos intereses han sido secuestrados, distorsionados y transformados en ilusiones al servicio de los poderosos. En la antigüedad, se les dijo que su trabajo servía para honrar a los dioses. En la Edad Media, que su sufrimiento aseguraba el cielo. En la Revolución Industrial, que su explotación era el precio del progreso. En el siglo XX, que su consumo y endeudamiento eran la prueba de su libertad. Y en el siglo XXI, ves de Naboli, que su atención, sus datos y hasta su propia identidad digital son la moneda de la modernidad. En cada etapa, el relato cambia de forma, pero nunca de esencia. Convencer a las mayorías de que defender intereses ajenos es un acto de virtud. La manipulación ha sido tan profunda que los pobres no solo aceptan el sacrificio, lo celebran, lo defienden, lo transmiten a sus hijos como si fuera destino, aplauden a líderes que los empobrecen, marchan en guerras que no son suyas, consumen productos que los endeudan, votan políticas que los perjudican, veneran símbolos que los dividen, y lo hacen porque el sistema ha logrado que confundan obediencia con libertad, sacrificio con esperanza, resignación con fe. El verdadero drama no es la pobreza material, sino la pobreza de conciencia fabricada por siglos de adoctrinamiento. El pobre no defiende al rico porque sea ingenuo, sino porque ha sido entrenado para creer que su destino depende de él, y mientras esa ilusión permanezca intacta, el círculo se repetirá a mayorías sacrificadas para sostener minorías privilegiadas. Pero reconocer este patrón no es un acto de derrota, sino de liberación, porque la historia también enseña que cuando los pobres recuperan la claridad sobre sus intereses reales, son capaces de transformar el mundo. Fue así con las revueltas campesinas, que desafiaron el feudalismo. Fue así con los obreros, que arrancaron derechos laborales en el siglo XIX. Fue así con los movimientos sociales que conquistaron sufragio, educación pública y seguridad social en el siglo XX. Cada avance nació cuando las mayorías dejaron de esperar un milagro externo y comenzaron a organizarse para reclamar lo que siempre les había pertenecido. El desafío del presente es recuperar esa conciencia, comprender que el interés de los pobres no está en defender banderas que no les pertenecen, ni en repetir discursos de las élites, ni en sacrificar su presente por un futuro que nunca llega. Su verdadero interés está en vivir con dignidad ahora, en unir fuerzas para derribar los relatos que los mantienen divididos, en reclamar lo que les corresponde como seres humanos y ciudadanos. La conclusión es dura pero necesaria. Los pobres no votan contra sus intereses, viven contra ellos cada vez que aceptan el relato del poder como si fuera propio, y la única salida es la lucidez, la organización y la rebeldía consciente. Mientras los pobres sigan defendiendo cadenas disfrazadas de progreso, la historia seguirá repitiéndose como tragedia. Pero si logran romper el hechizo, si dejan de aplaudir al verdugo y empiezan a reconocerse en el espejo del otro, entonces sí, por primera vez en siglos, los intereses de las mayorías podrán convertirse en la fuerza que escriba una nueva historia. Una historia donde la esperanza no sea un futuro que nunca llega, sino un presente conquistado con valentía.